Olá e bem-vindo ao estudio de la lección de la Escuela Sabática oferecido por la Editorial Adventista Sa Feliz y la Iglesia de la Universidad Adventista de São Paulo. Esta es la lección número 2 para el primer trimestre de 2023. Y el tema general de la lección de este trimestre es administrar para el Señor hasta que Él venga. Y el tema de esta semana es los pactos de Dios con nosotros. Vamos empezar con el versículo para memorizar. Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 y 2. Así dice la palabra de Dios. Si obedeces cabalmente la voz del Señor tu Dios para cumplir todos sus mandamientos que te prescribo hoy, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Además, las siguientes bendiciones vendrán y te alcanzarán, si obedeces la voz del Señor tu Dios. Este versículo es un ejemplo típico de una promesa condicional de Dios. Las promesas de Dios pueden clasificarse en dos categorías, las condicionales y las incondicionales. La que acabamos de leer es claramente una promesa condicional. Dice, si oyeres, si obedeces la voz de Dios, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Esta es una condición. Pero hay promesas en la Biblia que son incondicionales. Dios, por ejemplo, prometió que ya no destruirá a la humanidad con un diluvio. Así que independientemente de la actitud de la gente, de las personas, Dios cumplirá esta promesa de forma unilateral. Lo mismo ocurre con los pactos de Dios con los seres humanos. Hay pactos que son unilaterales, como el que acabamos de mencionar, y hay otros que son bilaterales, como si tú haces esto, yo haré lo otro. Y esta semana vamos a estudiar algunos de estos pactos y vamos a entender mejor este tema tan interesante. La lección del domingo se titula El Pacto de la Salvación. Existe una teoría que afirma que en última instancia Dios salvará a todas las personas. Esta teoría se basa en el hecho de que la muerte de Cristo en la cruz fue suficiente para pagar todos los pecados de todos los seres humanos que pasan por esta vida. Eso se llama universalismo. En otras palabras, sería así. La redención es universal para todos, independientemente de que crean o no crean, de que acepten o no acepten. Incluso hay algunos textos de la Biblia que se utilizan para defender esta teoría. Uno de los más utilizados es Juan 1:8. Refiriéndose a Jesús, el texto dice, la luz verdadera que ha venido al mundo y alumbra a todo hombre. Entonces, como dice que alumbra a todo hombre, algunos entienden que la salvación es para todos, pero es obvio que este texto no dice que todos se salvarán. Él afirma sí que Jesús es la luz que alumbra a todos, pero no todos aceptan, no todos creen. El pacto de salvación es bilateral, es condicional. Dios ofrece a todos y da oportunidad a todos, pero solo se salvarán los que aceptan, los que se someten al plan de Dios. Basta con mirar algunos pasajes de la Biblia. Vamos a ver. Primero de Juan 5:13, que dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Ves? No es para todo el mundo, es para los que creen en el Hijo de Dios. Ahora San Mateo 10:22. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. No es para todo el mundo, es para los que creen, los que perseveran hasta el fin. Y ahora 2 de Pedro 1:10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Mira, la vocación o el llamamiento de Dios es para todos, pero cada uno tiene que hacer firme
su vocación. Cada uno tiene que confirmar su vocación. El apóstol Pablo expresa el lado de la participación humana de esta alianza, de este pacto bilateral, de la siguiente manera. Él dijo una vez lo siguiente: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. El apóstol aquí no entiende que haya alcanzado la salvación gracias a sus esfuerzos, porque peleó la buena batalla, o a causa de su rendimiento espiritual. Pablo, que sabe mejor que nadie más, sabía que la salvación es una obra exclusiva de Dios que se consigue únicamente por la fe. Pero lo que está claro aquí es que cada uno necesita aceptar, necesita permitir que Dios haga su obra en el corazón. Nadie va al cielo contra su voluntad. Si obedeces cabalmente, este es el título de la lección del lunes. Para la lección de hoy recomiendo encarecidamente la lectura de Deuteronomio 28, 1 al 14. Lee atentamente, es un texto muy inspirador y motivador. Cuando Moisés escribió estas palabras, tenía en mente impresionar a la nueva generación de hebreos que habían nacido durante los 40 años de peregrinación por el desierto. Este pasaje trae una serie de promesas de Dios. Dios reafirma que está con su pueblo Israel y ofrece cosas maravillosas para ellos. Mira que algunos puntos que están en el texto. Bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Bendito será el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra. Dice más, bendito sea tu cesto y tu amasadero. Y sigue, bendito seas cuando entres y cuando sales. Y tantas otras promesas de Dios, de que tus enemigos serán vencidos. El Señor te dará abundancia de bienes. El Señor te abrirá su buen tesoro para bendecir toda obra de tus manos. Así que son promesas y más promesas. Ahora te hago una pregunta. ¿Quieres tú tomar estas promesas para tu vida hoy? ¿Tú crees que Dios también puede hacer todo esto en tu vida por ti? Si lees todo el texto, verás algo muy importante. Todas estas promesas son condicionales. ¿Y cuál es la condición para recibir estas maravillosas promesas? En el versículo 1 se dice: si oyeres atentamente a la voz de Yahvé, vuestro Dios, cuidando de guardar todos sus mandamientos que yo os prescribo hoy. Mira, obedecer a los mandamientos. Y al final, en el versículo 13 dice: si obedecéis los mandamientos de Yahvé. Versículo 14, no te apartarás de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra. Así que la obediencia a Dios. Ahora piensa en cómo está tu vida ante Dios. Tal vez necesites y hayas buscado bendiciones materiales para tu vida, para tu familia, para tus negocios. Ahora reflexiona sobre si estás cumpliendo las condiciones exigidas. Nadie puede esperar la bendición mientras siga el camino de la desobediencia a Dios. El título de la lección del martes es Honra al Señor. La lección de hoy se basa en Proverbios 3, 1 al 10. Te sugiero una vez más que leas el texto completo. A continuación destaco aquí algunos de los puntos más importantes de este pasaje. La parte inicial de este capítulo aporta muchos consejos de sabiduría, cosas importantes para poner en práctica en nuestra vida. Dice que debemos cumplir los mandamientos de Dios, debemos vivir con bondad y fidelidad, confiar en Dios más que en la propia sabiduría. Y entonces vienen los versículos 9 y 10. Y ahora voy a leer. Proverbios 3, 9 y 10 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros y llenos con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. He aquí uno de los grandes secretos de la prosperidad financiera. Consiste
en administrar los recursos materiales de manera que honren a Dios. Esto implica dos actitudes: utilizar el dinero de forma inteligente, productiva y equilibrada. Sabes, el dinero no se desperdicia, no está hecho para satisfacer todos nuestros deseos egoístas. Y la segunda actitud consiste en dar a Dios una parte de lo que pasa por nuestras manos. El texto dice claramente, ¿no? Honra al Señor con tus bienes, es decir, usa de manera aprobada por Dios, y sigue diciendo, y con las primicias de todos tus frutos. Las primicias son lo primero. El principio aquí es este: el cristiano debe tener un plan financiero con Dios. No debemos dar a la iglesia el excedente o las sobras que tenemos en el bolsillo. No es así. Las primicias son de Dios. Lo que debe encabezar la lista de gastos es lo que vamos a dar a Dios para la obra de Dios, para el apoyo de la misión de la iglesia. Solo entonces podremos esperar que se cumpla la promesa de Proverbios 3:10, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. No tenemos que entender esto bajo la visión de la teología de la prosperidad o con una visión parcial de las promesas de Dios. De hecho, el libro de los Proverbios es un libro de sabiduría y no un libro de leyes o profecías. Lo que Dios está diciendo aquí es que un principio de la prosperidad financiera es este: honrar a Dios con nuestras posesiones y con las primicias de nuestros frutos. Hay sabiduría en ello. Es un principio del cielo. Merece la pena ponerlo en práctica. La lección del miércoles se titula El contrato del diezmo. En la lección de hoy quiero mencionar dos situaciones contrastantes que involucran al pueblo de Dios. La primera en tiempos del profeta Malaquías y la segunda en el reinado de Ezequías, en el reino de Judá. En tiempos de Malaquías, el pueblo de Israel atravesaba uno de estos periodos de depresión espiritual. Estaban lejos de los caminos de Dios y por eso todo les iba mal. Entonces Dios, a través del profeta, revela la razón por la que estaban en esta situación, siendo maldecidos en lugar de bendecidos. Dios dijo que si se volvían hacia Él, Él se volvería hacia el pueblo. Así que preguntaron, ¿qué quería decir Dios con eso? Y a partir de ahí Dios le respondió de manera clara. Dijo, vosotros me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas. Esa era la causa de que estuvieran pasando tantas penurias. Siendo infieles a Dios en los diezmos y ofrendas, ellos salieron del refugio protector de Dios. Y la otra situación que mencioné fue durante el reinado de Ezequías en Judá. Hubo un avivamiento y la gente llenó el tesoro con sus diezmos y ofrendas. Hubo tal abundancia que todos fueron bendecidos. Y esto marcó una época de gran prosperidad en la historia del pueblo de Dios. Sabes, cuando hablamos de diezmos y ofrendas, tenemos que evitar esta visión materialista y egoísta. No buscar a Dios por Dios, sino por las bendiciones de Dios. Y esa sería la verdadera antítesis del principio bíblico de la fidelidad en los diezmos. Uno de los objetivos de esta práctica es precisamente hacernos más generosos y menos egocéntricos. Por otra parte, no podemos subestimar la clara promesa de Dios. Hay una promesa de abundancia para los que son fieles en este asunto. No hay garantía de riqueza o lujo, pero sí de bendición y protección divina sobre nuestros bienes materiales. El título de la lección del jueves es Busquen primero. En el Sermón de la Montaña, Jesús pronunció estas palabras tan significativas e impactantes para los cristianos. Él dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todas esas cosas os serán añadidas. Jesús se refería aquí a la tendencia a centrarnos tanto en satisfacer nuestras necesidades básicas de comida y ropa que olvidamos o menospreciamos la necesidad de cuidar nuestra vida espiritual. Por eso, Él establece un principio para determinar nuestras prioridades en la vida. Por supuesto, comer, vestirse, alojarse, educar a los hijos son cosas importantes. Jesús no estaba diciendo que esté mal perseguir estas cosas. Todas estas cosas son legítimas. Y voy más lejos. Si te pones metas materiales de nuevas conquistas, crecimiento, expansión, nada de esto es pecado. No es pecado ser rico, ni querer serlo, ni esforzarse por serlo. El problema es cuando esta búsqueda tiene prioridad sobre tu comunión con Dios. Ninguna riqueza material, ninguna prosperidad, ninguna gran adquisición o gran logro en la vida compensará la falta de una relación personal y viva con Dios. Tampoco significa que si eres fiel a Dios, en los diezmos y ofrendas, Dios inevitablemente te dará prosperidad material. No olvides que Dios es soberano y Él sabe lo que realmente será mejor para nosotros. Y puedes estar seguro de una cosa: algunos de nosotros no podemos ser ricos. Y estoy seguro de que algunos de los que me están escuchando ahora mismo saben muy bien de qué estoy hablando. Yo tengo un viejo amigo que solía justificar por qué Dios no le bendecía materialmente en proporción a sus esfuerzos. Y él solía decir: Dios no da alas a la serpiente. Él mismo sabía que no tenía la madurez necesaria para conciliar mucho dinero con su vida espiritual. En resumen, lo que quiero decir es lo siguiente: Dios quiere bendecirnos materialmente y establece un principio. Para que seas bendecido, necesitas ser fiel. Esto no tiene nada que ver con salvación por obras, ni con legalismo. No estamos aquí hablando de la salvación. Dios quiere bendecirte a ti, a tus negocios, a tus proyectos de vida. Haz la prueba, no para garantizar la prosperidad material. Esto está en las manos de Dios. Pero sobre todo para tener la tranquilidad de estar dentro de los planes de Dios para tu vida. Pruébalo plenamente. Muy bien, por aquí nos quedamos esta semana. Un fuerte abrazo. Seguimos mañana con el estudio de la Escuela Sabática de la semana 3. Un abrazo y hasta mañana.